Soy Juan, un hombre de 40 años que trabaja duro. Creo en ganarme las cosas, ser responsable y apoyar a la gente que quiero. Pero si hay algo que la vida me ha enseñado es esto: amar a la gente equivocada te destruirá. Y yo aprendí esa lección a la mala. Y esta es la historia de cómo todo se vino abajo. Cuando conocí a Carmen, ella era viuda y tenía 2 hijos pequeños. Pablo tenía 4 años, lleno de energía, corriendo con sus coches de juguete y siempre preguntando cosas. Ana era solo una bebé, apenas caminaba y se agarraba a su madre a donde fuera. Su padre, un policía, había muerto en un tiroteo. Era un héroe, pero los héroes no siempre vuelven a casa. Eso dejó a Carmen sola, luchando por criar a 2 hijos y tratando de mantener su vida en orden. Ella estaba agotada, y yo lo vi. Vi a una mujer que había pasado por mucho, intentando hacerlo todo sola. Así que decidí ayudar, no porque tuviera que hacerlo, ni porque nadie me lo pidiera, sino porque quería. Quería darles a esos niños un hogar estable, ser el padre que habían perdido, asegurarme de que nunca sintieran que les faltaba algo. Y durante años, eso fue exactamente lo que hice. Trabajaba muchas horas, pero nunca dejé que mi trabajo me alejara de ellos. Para mi familia, me aseguré de que Pablo y Ana tuvieran todo lo que necesitaban: buenas escuelas, ropa nueva, un techo y comida en la mesa todas las noches. Pero no solo los apoyé económicamente, yo estaba ahí, en cada evento escolar. Estaba en primera fila, aplaudiendo con todas mis fuerzas. En cada cumpleaños, había pastel, regalos y risas. En cada vacación, me aseguraba de que tuvieran recuerdos que durarían toda la vida. No solo me llamaban Juan, no, me llamaban papá. ¿Y saben qué? Yo me lo creía. Me querían como a un padre, y yo los quería como si fueran mi propia sangre. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Pero ya saben cómo es la vida. Justo cuando crees que todo es perfecto, algo cambia. Pequeños comentarios irrespetuosos aquí y allá, nada importante. No les di importancia. Me dije a mí mismo, es solo una fase. Están creciendo. Pero yo estaba tan feliz, tan equivocado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La gente dice que criar adolescentes es difícil. Se ponen de mal humor. Ponen a prueba los límites. Creen que lo saben todo. Yo esperaba eso. Lo que no esperaba era lo rápido que todo lo que había construido se me echaría en cara. Pablo cumplió 17 años y, de repente, pensó que era demasiado mayor para las reglas. Empezó a llegar tarde a casa, ignorando los toques de queda, rechazando mis consejos como si no fueran nada. Ana, con 14 años, no se quedó atrás. Copiaba todo lo que hacía su hermano, poniendo los ojos en blanco, ignorándome, actuando como si nada de lo que yo dijera importara. Les digo que recojan lo que ensucian. No lo hacen. Les recuerdo que tienen que estudiar. Se encogen de hombros y se van. Intento hablar con ellos, de verdad. Apenas me escuchan. Y cuando intento poner límites, se resisten. Con fuerza. No pedía mucho. Solo respeto básico. Pero para ellos, las reglas eran opresión. La autoridad era control. Ahora, aquí es donde la cosa empeora. Cada vez que los niños me contestaban mal, yo miraba a Carmen, esperando que interviniera, pero nunca lo hacía. Se quedaba ahí callada. Tal vez fingía estar distraída con el teléfono, o suspiraba como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Al principio, le ponía excusas. Tal vez estaba cansada. Tal vez no quería empezar otra discusión. Tal vez solo intentaba mantener la paz. Pero con el tiempo, quedó claro. No era solo que ella fuera pasiva. Estaba permitiendo que me trataran así. Y esa debería haber sido mi primera señal de alerta. La noche en que todo cambió, la recuerdo como si fuera ayer. Pablo había estado llegando cada vez más tarde. Esa noche, llegó a casa pasada la medianoche. Sin llamar, sin mandar un mensaje. Entró como si fuera el dueño del lugar. Yo no estaba gritando, no estaba enfadado. Solo le pregunté, ¿dónde has estado? Esperaba algo de culpa, tal vez una disculpa. En cambio, puso los ojos en blanco y murmuró, relájate, no soy un niño. Fue entonces cuando le dije, vives bajo mi techo, sigues mis reglas. Si no puedes respetar eso, tenemos un problema. Me miró fijamente a los ojos y dijo, tú no eres mi verdadero padre. Deja de actuar como si fueras mi dueño. Juro que, por un segundo, sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Y luego, como si eso no fuera suficiente, Ana, la dulce Ana, asintió y dijo, sí, tú solo eres un tipo con el que mamá se casó. Me giré hacia Carmen, esperando que dijera algo, que los corrigiera, que les dijera que se estaban pasando de la raya. No lo hizo. Se quedó ahí parada, sin enfado, sin decepción, nada. Ese es el momento en que algo dentro de mí se rompió. Uno pensaría que después de todo lo que había hecho por ellos, después de todos los años que pasé criándolos, habría un límite a la cantidad de falta de respeto que tendría que soportar. Pero no lo había, porque solo unos días después, volvió a pasar lo mismo. Esta vez, no fue solo Pablo contestando mal o Ana apoyándolo. Esta vez, Carmen se unió a ellos. Empezó por una tontería. Ana había dejado un desorden en la cocina, platos amontonados en el fregadero, migas por toda la encimera,
jugo derramado en el suelo. Le dije con calma que recogiera lo que había ensuciado. Ya sabes, responsabilidad básica. Pero en lugar de hacerlo, simplemente me miró y dijo, ¿por qué no lo haces tú? Es tu casa, ¿no? ¡Qué descaro! Pero antes de que pudiera responder, Pablo intervino, ¿por qué siempre estás intentando mandarnos? Ni siquiera eres nuestro verdadero padre. Y entonces llegó la voz de Carmen, suave, casual, como si lo que estaba a punto de decir no fuera a quedarse conmigo para el resto de mi vida. Tienen razón, Juan. Tal vez deberías relajarte. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. No puedo explicar lo que pasó dentro de mí en ese momento. No era solo enfado. No era solo dolor. Era claridad. Eso era todo. Ese fue el momento en que supe que había terminado. Esa noche me senté solo en la oscuridad, pensando en todos los años que había pasado cuidando de esos niños, pensando en todos los sacrificios que había hecho, pensando en cómo, a pesar de todo, yo no era nada para ellos. Y si yo no era nada para ellos, entonces tal vez era hora de que empezara a actuar como tal. Así que hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me detuve. Dejé de dar. Dejé de importarme. Dejé de intentarlo. No más viajes a la escuela. Si querían llegar, que se las arreglaran. No más propinas. Yo no era su banco. No más protección. Si se metían en problemas, que los resolvieran ellos mismos. No más intervenir. No más consejos. No más ayuda. No más preocupación paternal. No me querían como padre. Bien, que vieran cómo era la vida sin uno. Y seré honesto con ustedes, dolió. Más de lo que puedo expresar con palabras. Pero en el fondo, sabía que era la única manera. ¿Alguna vez han notado cómo algunas personas no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden? ¿Cómo creen que pueden tratarte como basura y tú seguirás aguantando? Así eran Pablo, Ana y Carmen. Cuando dejé de actuar como su padre, pensaron que era una broma. Al principio, se rieron. Pablo y Ana actuaron como si mi decisión no importara. Bien, ahora no tenemos que lidiar con que nos mande. Mamá nos tiene. No lo necesitamos. Oí decir un día. Y durante un tiempo no sintieron el impacto. Porque Carmen, ella se aseguró de compensar mi falta. Financió sus pequeños viajes de compras, se aseguró de que sus fines de semana siguieran llenos de comida rápida, salidas y gastos innecesarios. Los mantuvo cómodos, los mantuvo engreídos y siguió alimentando la idea de que no me necesitaban. Se reían de mí a mis espaldas, sonriendo con ironía cuando pasaba por su lado, haciendo pequeños comentarios sarcásticos como si ni siquiera estuviera allí, pero me mantuve en silencio, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Carmen no tenía mucho dinero, y yo era el que había estado manteniendo a esta familia unida, así que esperé, y entonces sucedió. Al principio fueron solo pequeñas cosas. Las compras de fin de semana, cada vez llegaban menos bolsas a casa. Las salidas de comida rápida, menos frecuentes. La ropa nueva. De repente, sus armarios ya no estaban desbordados. Y luego empeoró. Había que pagar las cuotas escolares. Carmen empezó a ponerse nerviosa. Pablo se metió en problemas en la escuela. Normalmente yo intervendría y me encargaría de las cosas, hablaría con el director. Esta vez no. El teléfono de Ana se rompió. Normalmente lo reemplazaría sin pensarlo dos veces. Esta vez no. Y lo peor de todo, no más viajes en Uber. Realmente tuvieron que hacer algo que pensaban que nunca harían, tomar el autobús. Recuerdo la primera mañana en que Pablo perdió el autobús porque pensó que alguien lo cubriría. Cuando se dio cuenta de que nadie iba a venir, tuvo que correr 3 cuadras para alcanzar el autobús urbano. Ana se quejó a Carmen diciéndole, ¿por qué no nos consigues otro viaje? ¿Y saben lo que dijo Carmen? Porque no tengo dinero para eso ahora mismo. En el momento en que oí eso, sonreí, porque sabía que el baño de realidad había llegado. Pasó aproximadamente un mes antes de que Carmen finalmente se quebrara. Una noche llegué a casa del trabajo y me estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados, la cara roja, ya lista para una pelea. Estás siendo un maldito niño, Juan. ¿Qué clase de hombre castiga a su propia familia solo porque sus sentimientos están heridos? Estás descuidando tus responsabilidades. Me quedé ahí parado, mirándola fijamente, porque ahí estaba, esa palabra, responsabilidades. No amor, no familia, no respeto, no. Yo solo era una responsabilidad, un proveedor. Así que le pregunté, simple y llanamente, ¿por qué nunca me defiendes? ¿Por qué siempre dejas que me hablen así? Y ahí fue cuando se le escapó. Se burló y dijo, porque estoy de acuerdo con ellos, Juan. Nunca fuiste realmente su padre. Sentí que algo dentro de mí se helaba. Siguió hablando. Les dije que no permitieran que los controlaras. Los crié sola antes de ti, y puedo hacerlo de nuevo. Debería haber estado enfadado, tal vez incluso desconsolado. Pero ¿saben qué sentí? Alivio. Porque finalmente, lo dijo en voz alta, finalmente, supe la verdad. Nunca fui su padre, nunca su pareja, solo un cheque ambulante, una conveniencia. Pablo y Ana estaban en el pasillo, mirando, con los brazos cruzados, pequeñas miradas de satisfacción en sus rostros. Esto es todo. Así es como son realmente. Asentí, me di la vuelta, y me alejé.
no porque fuera débil, sino porque había terminado. Siempre he creído que cuando la gente te muestra quién es, debes creerles. Y ahora, no tenía más remedio que aceptar la verdad. Los chicos ya empezaron a ser más agresivos desde que dejé de financiar sus vidas. Se intensificó en los días siguientes. Empezaron a desaparecer mis objetos personales. Mis archivos de trabajo, cuidadosamente apilados en mi escritorio, desaparecieron repentinamente una mañana cuando los necesitaba. Mi coche, aparcado con seguridad en nuestra entrada, fue rayado durante la noche. Profundos arañazos recorriendo el lado del conductor. Al principio, no quería creer que fueran capaces de algo así, pero entonces, una noche, llegué a casa y encontré mi armario saqueado, mi ropa hecha pedazos y tirada por el suelo. Fue entonces cuando revisé las cámaras de seguridad. Y ahí estaban, Pablo y Ana, riendo mientras destrozaban mis cosas. Durante semanas, seguí el juego. Dejé que pensaran que habían ganado. Permanecí callado, distante, impasible, incluso cuando intentaban provocarme con más fuerza. Pero entre bastidores, estaba documentando todo. Grabé sus amenazas, guardé cada mensaje de texto hostil, tomé fotos de mis pertenencias destruidas y me aseguré de tener pruebas irrefutables del entorno en el que había estado viviendo. Empecé a poner en marcha silenciosamente mi plan de salida. Me reuní con un abogado, le expliqué todo y le proporcioné todas las pruebas que había reunido. Las amenazas, la destrucción de mi propiedad, el ambiente hostil en el que había estado viviendo. El abogado me aseguró que tenía un caso sólido para el divorcio y, dadas las circunstancias, podía solicitar una orden de alejamiento si fuera necesario. El proceso no fue inmediato. Llevó tiempo, semanas de reuniones legales, papeleo e informes formales. Presenté una denuncia oficial a la policía por los daños causados a mis pertenencias y, aunque las autoridades no iban a irrumpir en la casa por unos pocos objetos destruidos, el historial documentado de amenazas ayudó a reforzar mi caso. Entonces, una mañana, después de que todo hubiera sido procesado, dejé un sobre en la encimera de la cocina antes de irme al trabajo. Dentro, Carmen encontró los papeles del divorcio. Al principio, imaginé que pensó que estaba fanfarroneando, pero después, me estaba llamando con la voz mezclada con ira y desesperación. Y debió haber llegado al siguiente juego de documentos, porque su siguiente llamada fue aún más frenética. Adjuntas a los papeles del divorcio había copias de mis informes policiales, documentación de amenazas y pruebas de daños a la propiedad. Mi abogado me había aconsejado que lo incluyera para protegerme preventivamente de cualquier acusación falsa que pudiera intentar lanzarme. No contesté a sus llamadas. Ya me había mudado, llevándome solo las cosas que me importaban. Las cuentas bancarias que se habían unido, cerradas. Cualquier dinero al que pensara que tenía acceso, desaparecido. Todo estaba a mi nombre, y me había asegurado de que no tuviera ningún derecho legal sobre nada de ello. Ahora, estaba sola. Cuando las llamadas de Carmen quedaron sin respuesta, los mensajes empezaron a llegar. Al principio, estaban llenos de ira y reproches. Eres un cobarde, Juan. Huiste en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Nunca fuiste un hombre de verdad. Un verdadero padre no abandona a su familia. No te necesito. Puedo cuidar de mis hijos perfectamente sin ti. Era casi ridículo. Esta era la misma mujer que había animado a esos mismos niños a volverse contra mí, a tratarme como un extraño en mi propia casa. Y ahora estaba fingiendo que yo los había abandonado cuando, en realidad, ellos me habían echado primero. No me molesté en responder. No quedaba nada que decir. Pasaron semanas y luego meses. Los mensajes de Carmen disminuyeron, probablemente porque la realidad se había impuesto. Ahora estaba realmente sola. No más red de seguridad financiera. No más dinero fácil. Siempre había hablado mucho de ser capaz de hacerlo sola, pero yo sabía la verdad. Se había acostumbrado a la vida que yo le proporcionaba, y sin mí, ya no era tan fácil. Y entonces, de la nada, recibí un conjunto diferente de mensajes. Esta vez, eran de los niños. El primer mensaje fue simple: hola, ¿podemos hablar? No respondí. Unos días después, llegó otro mensaje: sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero las cosas no están muy bien ahora mismo. Aún así, no respondí. Unos días después, me pondré en contacto. Hola, Juan, solo quería decirte que espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el teclado, pero no escribí nada. Durante las semanas siguientes, los mensajes siguieron llegando y, poco a poco, el tono cambió. Al principio, era casual. Un débil intento de romper el hielo, pero entonces, el arrepentimiento empezó a aparecer. Solo quería decir: lo siento por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Las cosas han sido difíciles desde que te fuiste. Mamá no está manejando bien las cosas. Y finalmente, el que casi me hizo reír.
te echo de menos. Dejé los mensajes ahí en rojo. No respondí, no los reconocí porque era libre. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca hay que dejar que la gente te dé por sentado. Nunca ruegues por respeto. Nunca gastes tu energía tratando de demostrar tu valía a personas que se niegan a verla. Y lo más importante, cuando te des cuenta de que te están usando, aléjate, porque algunas personas solo se dan cuenta de tu valor una vez que te han perdido. Y para entonces, es demasiado tarde. Alejarme de Carmen y de los niños fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No porque todavía los quisiera en mi vida, sino porque durante tanto tiempo me había convencido de que los necesitaba, que ser un buen hombre significaba soportar la falta de respeto, que el amor significaba sacrificar tu dignidad. Pero estaba equivocado. Un hombre que se valora a sí mismo no se queda donde no es apreciado. Ahora, vivo para mí. Me concentro en mi carrera, mis metas, mi felicidad. Paso tiempo con gente que realmente se preocupa por mí. Me he reconectado con viejos amigos, he viajado y he empezado nuevos pasatiempos para los que nunca antes había tenido tiempo. No me levanto cada mañana preguntándome qué drama me espera. Me levanto libre. Y eso, amigos míos, es como recuperé mi vida. Moraleja de la historia: nunca dejes que la gente te trate como a un cajero automático. Nunca ruegues por respeto. Y lo más importante, solo se dan cuenta de lo que vales una vez que te has ido. Déjame saber lo que piensas de la historia en los comentarios. Y ya que estás, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite oír esto hoy.